Epa mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad recorrimos y nos vinimos al corazón del Guárico, específicamente a Tucupido, conocido por muchos como el granero del Guárico. Así que señores, bajen el vidrio, siéntase ese calorcito llanero y acompáñenme a dar una vuelta por estas calles que desbordan historia, pero por demás. Tucupido no nació ayer, ¿oyeron? Fue fundado allá por 1760. Imagínense que antes de ser este pueblo pujante, estas tierras eran pura sabana donde los indígenas cumanagotos y palenques hacían de las suyas. Y si ven la iglesia, tienen que saber que por aquí pasó nada más y nada menos que el obispo Martí. Pero lo más increíble es que este pueblo fue testigo de la guerra de independencia. Aquí la gente siempre ha sido hecha para adelante. Y esa herencia se siente en cada esquina. Si algo define a Tucupido es su fuerza agrícola. Por años este ha sido el punto de encuentro de los productores de maíz y sorgo. Por eso le dicen el granero. Caminar o rodar, bueno, por aquí es ver a la gente trabajadora, el saludo en cada esquina y por supuesto ese olor a tierra fértil. Es un pueblo que ha sabido modernizarse sin perder esa esencia de pueblo llanero donde todo el mundo se conoce. Claro, yo estuve saludando a todo el mundo, pero como nadie me conocía, no me respondió. Solamente saludo de cortesía. En el corazón del estado Guárico, donde la sabana se rinde ante la mano del hombre, se levanta Santo Tomás Apóstol de Tucupido. Fundado el 5 de mayo de 1760 por el misionero capuchino Anselmo Isidro de Ardales. Este asentamiento nació del encuentro entre la fe española y la resistencia de los pueblos originarios cumanagoto y palenques. Su nombre, un eco indígena, quedó grabado para siempre en la geografía de los llanos centrales. Pero la paz de la misión duraría poco. Tucupido no fue un espectador silencioso de la independencia. Fue su escenario más cruento. Sus calles, hoy tranquilas, fueron testigos de 5 batallas fundamentales. Aquí el polvo del camino se mezcló con la sangre de los patriotas. En 1815, el pueblo se convirtió en el altar del sacrificio. El general José Félix Rivas, el vencedor de los tiranos, fue capturado en las cercanías y ejecutado en estas tierras. Su muerte no fue un final, sino una semilla que germinó en el nombre del municipio que hoy lo honra con mucho orgullo. Con el paso de los siglos, Tucupido cambió el fusil por el arado. La fertilidad de sus tierras, bañadas por el sol inclemente, lo transformaron en un gigante alimentario. Durante décadas, este suelo ha sido el granero del Guárico, liderando la producción nacional de maíz y sorgo. Es un pueblo que se forjó en el trabajo de campo, en el sudor del productor y en el ruido de los tractores que marcan el ritmo. Hoy recorrer Tucupido es caminar por una historia que se niega a morir. Es ver sus casonas de altos ventanales, su iglesia colonial y sentir esa brisa que baja desde el cerro. Es el pueblo que ha sobrevivido a incendios, guerras y olvidos, manteniéndose firme como un samán en medio de la llanura.
un momentico, pero miren, ya le dimos una vuelta al centro, vimos la Plaza Bolívar, saludamos a medio mundo. Bueno, saludé a medio mundo, pero medio mundo como no me conoce me saludan por respeto, pero ponen esas caras así como que, ¿quién eres tú? Ahora vamos a ver lo que vinimos. Vamos a subir un poco porque si vienes a tu Cupido y no vas al mirador, es como si no hubieras venido. Disfrútenlo. Bien, por aquí por el mirador de lo que fue una batalla una vez. Icónico, histórico aquí en Tucupido, Venezuela, al frente de esta estatua inmensa de José Félix Rivas. Y miren, por aquí tenemos, vamos a acercarnos hasta acá. Hace años que no venimos, okay, pero este lado por lo menos. Aquí dice General José Félix Rivas, 200 años de su siembra, 31 de enero de 1815, 31 de enero del 2015. Estamos ahorita desde Tucupido, Guárico, Venezuela. Tucupido, estado Guárico, Venezuela. Por aquí, por el mirador, observen todo esto por acá. Por allá hay un puentecito, ya vamos a ver a dónde nos lleva ese puente. Ok, por aquí tenemos esta parte, miren, esto aquí es hermoso, sabroso. Ahorita que bajó ahí está pasando una nube, wow, se siente súper relajado, sabroso, tranquilo. Y entonces, bueno, no sé, es que de verdad que se siente tranquilo. Todo esto, mira eso allí, esa planicie que se ve, pues, ese llano, ese valle. Por allá vamos hacia el centro de Tucupido. Y por acá la estatua, vamos a caminar por este lado a ver qué se ve. Por allá hay unas escaleras que quiero ver. ¿Qué es eso allí? Bueno, y señores, mientras tanto, bueno, aquí hubo un parque, pero ya está dañado, todo esto aquí, completamente dañado. Por aquí hay como una especie de cajita, son las 2:58 minutos de la tarde del día 20 de diciembre del año 2025. Ok, es que va para hacia un sector, por eso es que está esas escaleras allí. Ok, ya vi. Entonces bajamos aquí, ya les muestro. Nosotros podemos bajar por allí. Miren todas esas escaleras que están allí, y nos dirige hacia aquel sector que está para allá, en esa montaña. Y aquí una quebrada. Si eres de Tucupido, tú me dirás qué sector es este, cómo se llama este sector, qué sector es ese que está allá debajo y hacia dónde nos dirigimos por allá. Esta, cuál calle es, y esta, cómo se llama este paseo. Paseo José Félix Rivas, mirador José Félix Rivas, mirador turístico. Ustedes me dirán. Ok, miren, y otra cosa que es interesantísimo, que por ejemplo el Valle de la Pascua no ha llegado, que es esta zona Wi-Fi ultra. ¿Y qué es lo que deben de hacer? Muy fácil. Solamente deben de escanear esto aquí. Registran sus datos, correo electrónico, nombre, apellido y sin número telefónico, crean una contraseña, automáticamente se registran y llegan. Le tienen una limitante, obviamente son de 30 a 40 megas, no sé si es por día o por semana o por mes, pero tiene eso. Por ahí está una placa, por ahí está un busto de José Félix Rivas y bueno, bien bonito por aquí. De verdad que está interesante este lugar como para pasar un rato, pero no hasta ahora, a las 3 de la tarde, cuando el sol está candela y te estás quemando. A lo lejos me llamó la atención este lugar aquí. Yo dije, nada, voy a ver. Voy a este lugar, a ver qué vemos por aquí. Y bueno, no sé, ustedes me dirán, su Cupido presente, díganme, ¿qué sector es este? ¿Qué lugar es este? ¿Cómo se llama? Yo aquí explorando, viendo, revisando, viendo el lugar. Wow. No, bueno, llegamos hasta aquí. Creo que mucho más. Este es un sector, sí. Un sector popular. Y tenemos estas vistas, esto por estos lados. O por acá, esta montaña. Sumamente interesante. Sumamente. Wow. Bueno, no sé. En lo lejos. Wow, súper grande. Bueno, y yo por aquí caminando. No sé, vamos a ver qué. Buscando ver qué es esto. Es como una especie de, no voy a decir que mirador, simplemente un sector. No está clasificado como mirador, un sector turístico, pero que está sumamente interesante. Hola.
por aquí una chica muy amable le pregunté cuál es el sector, este sector La Monaga. Todo eso hasta allá. Hay mucho más que caminar, pero por ahora vamos a llegar hasta aquí y vamos a seguir. Vamos a ver qué más vemos aquí en Tucumán, qué es lo que ha pasado en todos estos años. A ver. Bien, ahora me encuentro aquí en la Plaza Bolívar de Tucupido. Bueno, ahí pueden leer Tucupido muy claramente. Y debe ser de noche muy bonito ahorita con estos accesorios o adornos navideños así. Mire la estrella, estos arcos que están aquí, aquellas estrellas que son... ¡Ay, mire qué regalo grandísimo! Y el árbol debe verse muy bonito, muy bonito. Mira todo eso que está allí. Estamos ahorita aquí enfrente. Tenemos aquí la estatua solemne por aquí de Simón Bolívar. Dice República de Venezuela, Estado Guárico. Entonces, vean allí esa estatua del 60, si mal no recuerdo. Otra cosa muy importante y que le hice mención cuando estuvimos ahorita allá en el Mirador, es que también tiene conexión Wi-Fi. Señores, aquí Tucupido actualizado con la conexión Wi-Fi en todos los puntos que eran de líneas telefónicas, ahora sí, con conexión Wi-Fi. Al frente tenemos por aquí la iglesia, ya vamos a acercarnos hasta allá, cómo se llama esa iglesia, porque no la conozco, así que bueno, aquí la idea es conocer, ¿verdad? Todo eso. Por aquí al frente tenemos la estación policial y por aquí varios comercios alrededor, bancos y comercios, casas únicas. Ay, miren por allá, tenemos aquí la logia, mira por allá al fondo, dice Aurora de la Paz, número 55, fundado el 30 de agosto del año 1892. Debo de acercarme, de verdad que sí, debo ir hasta allá, vamos a ver cómo es eso. Por aquí ya, miren la logia, pero me causa curiosidad el año 1892. A 1992 son 100 años. ¿Cuántos años son? Saquen su cuenta allí. Miren nada, símbolo de la logia. Y por aquí, wow, increíble. O sea, que estamos hablando que todo esto es de aquellos años. Más de 100 años de historia tenemos aquí. ¿Cuánto conocimiento habrá allá adentro escritos? Ay, miren por allá, tenemos aquí una sombrilla, el paseo de la sombrilla, está interesante. Por aquí en la Plaza Bolívar de Tucupido, muy interesante. No me imaginé que estuviera aquí, o sea, sí sabía que habían adornos navideños y todo eso. Pero lo que no pensé es que hubieran adornos navideños, o sea, que hubiera mucho más de lo que yo me imaginé hace ya un tiempo, o lo que vimos hace ya 1 o 2 años que uno vea por las fotos. Pero sí, están todo muy bonito, todo esto por acá. Y súper sabroso, sobre todo estas sillas por aquí, tan cálidas para uno estar, relajarse un rato. Ahora vamos a ver la iglesia, por fuera por lo menos, porque está cerrada. Ok, mira, vamos por aquí para la iglesia y nos entramos aquí. Veo y estoy leyendo por allí que es construida en el año 61 y remodelada en el año 2006, así mismo es, gobierno del Estado Guárico, obra del Bicentenario ING, no me acuerdo, Antonio Parra, maestro José Ponce, diciembre de 1961, y esta iglesia fue remodelada en el año 2006 por el gobernador alcalde Eduardo Manuel y Carlos Herrera. Instalaciones, relojes, la remodelación completa, diciembre del año 2006, 15 de diciembre del año 2006, Tucupido. Tenemos por aquí esta imagen, alusión a María, la mamá de Jesús, ¿cierto? Y por aquí, wow, todo esto. Solamente, lamentablemente está cerrado, porque si estuviera abierto fuéramos entrado
y ver cómo esta iglesia por dentro. Se ve que está muy bonita, se ve que está muy ordenada. Bueno, por aquí, listo, Puerto Cupido. Ahora, si tú eres de aquí de Tucupido, si eres de Venezuela, si eres de aquí del estado Guárico, tú dime desde cuándo no ves Tucupido, desde cuándo no ves esta plaza, desde cuándo no las ves así de este modelo o así remodelada, si ya sabías, no sabías, qué te parece. Es un pueblo, recuerda, es un pueblo, como, no sé, como 100.000 habitantes, 150.000 aproximadamente, pero es un pueblo bonito. Yo digo que es bonito. Todo el casco central, por lo menos bonito. Esta iglesia, por supuesto que me hubiese gustado mucho verla por dentro, pero bueno, realmente no se pudo. Y allá también, muy bonito. Mira la iguana, mira la iguana. Súper grande. Mira, si tuviéramos pan, o si tuviéramos pan no, cambur o algo, se le diera. Ahí tenemos para beba. No, no tenemos pan árabe, hijo. Sí tenemos, mira cómo sube, mira. No, hijo, no queda pan árabe, todos nos lo comimos cuando ven. Mira cómo va subiendo, mira. Mira cómo va, poco a poco. ¿Viste? Hola. ¿Viste cómo va subiendo? Sí, no fue.